Estos seres que vos dibujás, que no tienen boca por lo que estuve viendo, en la tradición antigua se decía que no la necesitaban. O sea, esta es una de las explicaciones, ¿no? Porque su pensamiento era ley. O sea, no necesitaban hablar literalmente. Entonces, en tu experiencia, Sabri, ¿cómo es la comunicación con ellos? Si es una descarga de datos, una emoción, o son palabras que escuchás. Yo cuando dibujo agarro un cuaderno, cualquier cuaderno que tengo en casa, agarro el cuaderno, un fibrón o cualquier fibrón, lápiz, lo que tenga a mano y empiezo a dibujar. Estos seres que tienen una cabeza ¿Sí? prominente, grande, no tienen boca, Exacto. carecen de boca. Acá hay uno con un solo ojo inclusive y el otro ni siquiera tiene ojos. Y ahora yo te voy a poner una imagen como para que la gente se dé una idea. Si vos te das cuenta, vos fíjate que tienen unas características muy similares a esos dibujos que hiciste vos. Vamos a volver a poner el tuyo y voy a Sí, es alternarlo verdad. con estos, como para que Tienen la los gente ojitos. entienda. Claro, mira, Fíjate que sí, acá los tienen, ojitos. y fíjense, compárenlo, esto se lo digo a la gente que vea este podcast con esto. Estos son los de las pinturas de los aborígenes australianos, los Wanshina, así es como se los conoce. Amigas y amigos, sean muy bienvenidos al canal dedicado para todos los amantes del misterio y lo paranormal. En esta oportunidad retomamos la dinámica de los podcasts y en este caso continuamos con el número 16. Aclaro para que lo tengan en cuenta, el número 15 quizás no lo van a encontrar porque en realidad es un directo que hicimos con mi querido amigo Rafael Oceguera. Para quien no lo conozca, mi amigo Rafael Oceguera, a quien le mando un abrazo gigante. Él está en el estado de Sonora, en México, y tiene su canal acá en YouTube también, donde hace Expreso Paranormal. Ese fue el podcast número 15, lo hicimos en vivo y en directo. Así que este sería el número 16. Hoy lo que les voy a compartir, lo que les voy a presentar, es un caso muy particular que desde mi punto de vista desafía la lógica y nos conecta con lo ancestral. ¿Por qué les digo esto? Porque quien nos acompaña es una canalizadora argentina que el material que ella me presentó, yo hablé con ella primero en privado y me tomé el tiempo de analizar mucho del material que ella me compartió, una gran parte, porque la verdad que me compartió bastante, pero les voy adelantando que lo que van a ver en este podcast podría trasladarlos, bien digo, a tiempos inmemoriales. Van a ver trazos que muy probablemente tengan una gran similitud o que les recuerde quizás al cuneiforme, por ejemplo, figuras sin boca, similares a los Wanshina, lo digo bien, Wanshina, que son unas pinturas rupestres que representaban aborígenes australianos, que en realidad tiene que ver con espíritus supremos de la lluvia y las nubes y sus habitantes. Estos fueron representados con características muy particulares que podrían tener alguna similitud con los símbolos que realizó nuestra invitada. También tendremos mensajes que transcribe a través de sus canalizaciones. Por supuesto que todo esto ella lo va a explicar y nos va a decir cómo lleva a cabo todo esto. Y esto nos obliga literalmente a preguntarnos, ¿estamos ante una antena interdimensional o ante el vasto archivo del inconsciente colectivo? Hoy, con sumo respeto, por supuesto, y a la vez con un ojo clínico, como ustedes ya saben que me
caracteriza, ¿no? Yo analizo todo. Por lo general me gusta investigar todo esto, pero claro, obvio que creo, ya lo saben, creo en todo esto. Por algo, todo este mundo me apasiona, ¿no? Todo lo relacionado a esta temática, digo. Así que vamos a intentar descifrar todos estos códigos. Sean muy bienvenidos, comenzamos. Y con esto podemos cambiar el mundo. Bien amigos, acá estamos con la invitada de hoy. En este caso es Sabrina Soledad Ortiz, canalizadora. Y bueno, la vamos a presentar, la tenemos acá en pantalla. ¿Cómo estás, Sabri? Bienvenida. Te doy la bienvenida a este canal y bueno, espero que la pases súper bien. Hola Gastón, un gusto, gracias por invitarme, me encanta. Nada, estoy un poquito nerviosa, pero poquito nada más. Pero nada, súper bien, gracias por la invitación. Y nada, voy a contar mi historia. No, acá no te sientas nerviosa ni estés incómoda ni nada, porque acá este espacio es para que vos la pases súper bien y estés tranquila y puedas contarnos, explicarnos todo esto que vamos a charlar hoy. Antes de Súper. empezar, te voy a pedir Sí, que si tenés redes sociales, algún lugar en el que te puedan seguir y que cuentes un poco cómo iniciaste con esto, lo hagas como una presentación tuya, simplemente para que la gente que no te conoce te conozca y si tenés alguna red social o algún lugar donde te puedan seguir porque vos publicás algo de todo esto, te doy el espacio. Acá tenés vía libre, te pongo en primer plano. gracias Gastón. Sí, tengo redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Me encuentran también por Sabrina Soledad Ortiz, en las dos primeras y en TikTok por Sabrina me encuentran. Y ahí subo todo, todos los dibujos, todo lo que hago, todo. Así que sí, ahí me encuentran. Sí. Perfecto, Sabri. Primero, vamos a iniciar con esta charla, sobre todo por lo que yo estuve analizando, como comenté en la introducción de Sí. este podcast. Me voy a referir y de a ratos, para que lo sepan las personas que nos estén viendo, que estén viendo este podcast, y obviamente se lo digo también a Sabri, que está acá conmigo, voy a ir poniendo alguna imagen, sobre todo para que ella vaya viendo de qué le estoy hablando, que se entienda, y para ustedes también que nos están viendo y, y analicen, observen los detalles, la representación, el dibujo que ella hace o la figura que van a ver o si es algún símbolo, algún tipo de escritura. Bueno, todo eso lo vamos a ir charlando y ella lo va a ir explicando, pero lo voy a poner acá en pantalla. Por momentos la van a ver a Sabri, obviamente sola y el dibujo al lado, quizás el dibujo solo. Esto se los voy adelantando para que lo sepan y bueno, yo ya, con ella ya lo tengo acordado fuera de cámara. Vamos a hablar, Sabri, en este caso, vamos a comenzar con la estética y la parte más que nada visual, ¿no? De estos seres que hoy te estuve mencionando, que como dije en la introducción, tiene como cierta similitud, y esto porque lo estoy investigando, por fuera, por supuesto, es algo mío, que por ejemplo, como comenté, ¿no? Hay unas figuras que vos hiciste, ahora lo voy a poner en pantalla, después de que explique un poquito esto brevemente, que tiene relación con lo que dije al principio, ¿no? Estos seres que representaban los aborígenes australianos, los tomo como referencia a ellos, en sus pinturas rupestres, ellos representaban a seres, a dioses, una mitología que existe ahí en Australia, obviamente ancestral,
Y bueno, como dije al principio, estos eran lo que ellos representaban, eran los espíritus supremos de la lluvia, ¿no? De las nubes, la creación y los creadores de la tierra y sus habitantes. Es así como ellos los veían, ¿no? Estos seres y cómo los representaban. Yo ahora te voy a poner en un rato en imagen, pero también tenemos otra que tiene mucha relación con estos seres que vos, digamos, pasaste al papel, trasladaste al papel a través de tus canalizaciones, que me llamó mucho la atención también, que tiene una, la verdad, característica similar, podría tomarlo así, con unas representaciones también que son pinturas rupestres en Tassili, se la conoce así como las figuras de Tassili del Sahara, en Argelia, ahí en África. Entonces, estas civilizaciones, tanto la australiana como esta en Argelia, en el Sahara, representaban, ¿no?, a estos seres, a estos dioses o a estos espíritus, como te digo en el caso de los australianos en la región de Kimberley, por ejemplo. Son dos ejemplos que te traigo como para que me entiendas, ¿no?, a qué me estoy refiriendo. Sí. Y que me llamó mucho la atención, la verdad. Se lo digo a la gente, me llamó mucho la atención. A los seres estos que vos dibujaste, ¿no? Porque la verdad que me quedé pensando, digo, algo de conexión tiene con todo eso. No creo que estas civilizaciones antiguas hayan hecho a estos seres o los hayan representado. Entiendo, ¿no?, que tiene que ver con lo mismo que te sucede a vos. Cuando vos canalizás, ¿qué haces? Estás de alguna forma trayendo lo mismo que hacían estas civilizaciones. Entonces, probablemente con una sensibilidad bastante particular que vos tenés, canalizás este mensaje y es así como lo representás en una hoja de papel, ¿no? Después vamos a hablar también de los colores y todo esto que te comenté fuera de cámara. Pero en este caso me llama la atención la estética. Yo ahora voy a poner en imagen, esto se los digo a todos y también acá a nuestra invitada, a Sabri, porque, claro, yo lo que noté, ¿no?, es que se ven como seres con cuerpos delgados, que muchos lo representaban así, algunas culturas antiguas, ojos grandes, por ejemplo, en muchos casos, y como que brotan de la tierra o del agua estos seres, ¿no? Como que están, parece, parados, ¿no? O colocados en un lugar específico, de algún lugar, ¿no?, de este bendito planeta, vamos a decir. Entonces, bueno, es como que me recuerda mucho a esos petroglifos, digamos, como el antiguo Tassili que te dije en el Sahara, que para darles contexto a los que me están escuchando y entender esto, quienes no lo sepan, no del Tassili de Sahara, recién les expliqué lo de los aborígenes australianos, los Wanchina australianos, así es como los llamaban, ¿no?, los Wanchina australianos a las figuras que hacían en estos grabados. En este caso, en el Tassili de Sahara, por ejemplo, estamos hablando de un vasto conjunto de más de 15.000 grabados y pinturas prehistóricas datadas de hace más de 12.000 años, imagínense, amigos, que fueron catalogados como patrimonio de la humanidad. Es literalmente un museo, amigos, al aire libre que representa la vida cotidiana, la fauna salvaje y domesticada, reflejando cuando el desierto, en aquel momento, estamos hablando hace muchísimos años atrás, del Sahara era una sabana fértil. Imagínense, ¿no? Hoy es completamente árido, desértico, como se lo conoce. Entonces, la pregunta, Sabri, estos seres que vos dibujás, y ahora voy a poner la imagen y te voy a dejar solita vos, con la imagen ahí, o vamos a poner la imagen y alternando con vos ahí en pantalla, en primer plano. Estos seres que vos dibujás, que no tienen boca por lo que estuve viendo, No tienen boca, es verdad.
en la tradición antigua se decía que no la necesitaban. O sea, esta es una de las explicaciones, ¿no? Exactamente. No Y necesitan boca. dice porque se decía que porque su pensamiento era ley. O sea, no necesitaban hablar literalmente. Entonces, en tu experiencia, Sabri, ¿cómo es la comunicación con ellos? Una de las preguntas. Y otra pregunta que te hago a continuación de esa, vamos a ponerla a las dos juntas, es si es una descarga de datos, una emoción o son palabras que escuchas. Quiero que definas todo esto en una explicación tuya desde tu punto de vista terrenal, porque me dijiste que esto no es tan sencillo, o sea, vos te baja, pero bueno, ahora nos vas a dar luz en esto. Te dejo en primer plano y vos explicás cómo se da todo esto. Bueno, Gastón, te cuento y para todos los que nos están viendo. Yo cuando dibujo agarro un cuaderno, cualquier cuaderno que tengo en casa, agarro el cuaderno, un fibrón o cualquier fibrón, lápiz, lo que tenga a mano y empiezo a dibujar. ¿Cómo lo hago? O sea, agarro el cuaderno así, como que estoy dibujando algo que está acá, que en realidad no está acá y solamente está en la mano. Obviamente que sigo siendo Sabrina cuando lo hago, pero el dibujo no está acá, pero sé lo que voy a hacer acá. Cuando lo hago puedo tardar, no sé, 2, 5, 10 minutos, no sé cuánto tardo para terminar un dibujo. Y también el dibujo, no, o sea, puede ser interrumpido en el sentido de que yo no me tengo que conectar directo y terminar un dibujo, empezar y terminarlo sin ruido, sin nada. No, yo puedo hacerlo mientras que escucho, no sé, tele, escucho la radio, alguien me habla, no se me pasa un mate, por decir así. Lo puedo hacer en la vida cotidiana, en cualquier momento del día, eso sí, y no sé cuántos dibujos puedo hacer. Puedo hacer un día un dibujo, no sé, mañana quiero hacer dibujo y hago 10 dibujos, por decir así. Yo puedo hacer cualquier dibujo en cualquier momento del día, pero los dibujos no están acá. Directamente bajan y los dibujo. Al principio, los primeros dibujos eran como muy dibujos, en el sentido con colores, remarcos, o sea, viste, muy detallado. Cada dibujo es como representar algo importante para mí, ¿no? Era como muy detallado el dibujo. Después fueron cambiando los dibujos, fueron haciendo, no sé, por ahí un dibujo en una hoja, dos dibujos, palabras, símbolos. Algunos son símbolos, otros son, parece escritura. O sea, son parecidas algunas a otros, no sé, arameo, hebreo, algunas parecen que no son de acá. Algunas dibujo o escribo de derecha a izquierda en sí cuando escribo. Al principio yo empezaba a dibujar, los guardaba, pero no sabía qué significaba. O sea, yo agarraba, dibujaba y lo terminaba y bueno, nada, y guardaba el cuaderno, por decir así. Al otro día hacía lo mismo, le ponía fecha, eso sí, el día que lo hacía le ponía la fecha. Hasta que un día me pregunté, dije, ¿pero qué dibujo? O sea, ¿por qué los dibujo en sí? Si no los tengo en la cabeza, no es que yo estoy pensando para dibujarlo. Y me preguntaba yo misma, ¿no? Obviamente. Y después empecé a saber directamente cuando dibujaba que podías preguntar sobre ese dibujo, qué dibujaba en sí. Las respuestas son como mensajes generales en cada dibujo que hago para las personas que quieran escuchar, obviamente, lo que dice. Y no es un texto cortito, son textos súper largos y es en el momento que lo pregunto, porque no es que yo digo, bueno, este dibujo lo veo y mañana te lo digo a ver qué dice. No, yo lo tengo que ver en el momento, conectarme y hablarlo en el momento. Baja directamente, digamos, la información en el momento para todas las cosas que yo hago cuando canalizo. No es que está guardada la información ni nada por el estilo, baja directamente. Yo me digo que soy como una antena, ¿viste? Como un canal que enchufás y cuando enchufás empieza a hablar, bueno, así. También lo mismo, las palabras que bajan, no sé qué palabras son en sí, palabras solamente que bajan, yo sé que bajan porque empiezo a saber que voy a hablar, ¿viste? Entonces baja palabras. Palabras son, tienen mucha filosofía, tienen mucha poesía. Muchas personas me dicen, están como encriptadas todo lo que vos decís, o unas capas, son como capas, 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 capas. Hay personas obviamente que cuando las leen o las ven o les cuento, dicen, bueno, sí, yo entendí tal cosa. Hay personas que me dicen, no, no, la verdad que no entendí. Y cuando la empiezo a, digamos, sacarle las capas, por decir así, empiezan a tener un poco más. Como yo al principio, porque al principio tampoco sabía cómo
para qué eran los dibujos, qué se podía hacer, se podía preguntar, era un dibujo propio, que sabía que no era propio porque en mi cabeza no estaba, pero no sabía por qué lo bajaba, ¿viste? Entonces así empezaron el tema de los dibujos. Empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, hasta eso que ya tengo 7 cuadernos con los dibujos y símbolos y todo. Y sigo escribiendo y sigo dibujando, por ejemplo. Estos días no estuve dibujando y escribiendo, pero por ahí mañana, no sé, agarro los cuadernos y empiezo a dibujar, empiezo a escribir de vuelta. Es decir, no es una necesidad, digamos, para dibujar, pero en el momento que yo quiero hacerlo, lo hago. Sí, ¿viste? Como que cualquier día, en cualquier momento lo puedo hacer. Y tampoco influye nada de mi vida, o sea, es como algo paralelo, ¿viste? No, no me desgasta, no es que me siento rara. Yo cuando lo dibujo o lo escribo, no siento nada raro o especial, por decir así, solamente lo dibujo. Es decir, mi cabeza está como en blanco y eso sí, vivo el momento del día. No tengo algún pensamiento, no sé, no estoy pensando, no sé lo que voy a hacer más tarde o mañana o qué hice ayer, no, nada. Mi cabeza es como limpia, como blanca, por decir así, ¿viste? Obviamente que me puede interrumpir, obviamente dibujando y todo, puedo contestar, incluso, no sé, me quieren preguntar algo, dejo el dibujo, hablamos con esa persona que me pregunta, vuelvo y vuelvo a dibujar en sí, no es que me olvido ni nada, no, el dibujo sigue estando hasta que lo termine, obviamente que lo tengo que terminar, es como que termino un mensaje, por decir así, ¿viste? Y lo guardo a ese dibujo. Y así son las partes de los dibujos en sí. Bueno, Sabri, yo ahora voy a poner en pantalla, como para que la Sí, gente vaya entendiendo y darles contexto. Por ejemplo, este que yo lo relacionaba con estas figuras que nombré al principio, las que cité, que son los Wanjina de sí. Australia y los petroglifos de Tassili del Sahara. Por ejemplo, Ah, acá mira, como sí, ves, estos seres que tienen una sí, cabeza prominente, grande, no tienen boca, exacto. carecen de boca, acá hay uno con un solo ojo inclusive y el otro ni siquiera tiene ojos. Y ahora yo te voy a poner una imagen como para que la gente se dé una idea de qué es lo que estaba hablando en el Sahara. Por ejemplo, que es una representación que en algún momento uno de los investigadores que la descubrió le puso el gran dios marciano, por ejemplo. Es algo que después te voy a preguntar a vos, Sabri, que me llamó mucho la atención, te he visto en otras charlas, en otras entrevistas, y bueno, yo obviamente escucho y observo. Y por ejemplo, ¿por qué le ponen el gran dios marciano? Porque claro, no es porque la persona que descubre este dibujo o esta figura que está en en la cueva, en la roca, en estas rocas tallado, así como lo ves, no es que él sepa que venían de Marte, sino que en realidad le quería dar un contexto, ¿no? A lo que estaba observando. Entonces uno cuando dice marciano, estás, digamos, como dándole es como una observación de algo ajeno, ¿no? Que no pertenece a este mundo. Pero por las características que tiene, ¿no? No parece que fuera humano. Vos fíjate que parece que tuviera un solo ojo, una cabeza Exacto, bastante sí. extraña, no sé, como si fuera un buzo inclusive, alguien que tiene una ropa de buceo, un traje de buceo, estos antiguos de los años, creo que, si no me equivoco, en los 60 me parece, o antes, no sé, Eh, no, hace Es mucho tiempo verdad, atrás, es verdad. trajes de buceo muy grandes y pesados eran. Y parece así, ¿no? Como un traje de astronauta inclusive, no sé. Sí, es Entonces, verdad. este es un ejemplo que te doy de cómo veían ellos, ¿no? Esto es los de Tassili del Sahara. Después tenés otra imagen que también se la voy a poner a la gente en pantalla para que vayan observando. Después voy a poner otra más también. Esta, por ejemplo, también es otra de las pinturas rupestres de Tassili en el Sahara, en Argelia. Y vos fíjate que también es una figura bastante similar con la humana, pero si te das cuenta también tiene una cabecita un poquito parece más grande, ¿no? Es verdad. Yo, Tiene la cabeza. yo ahora voy a buscar una que tengo acá, que es la verdad
creo, no sé, sin temor a ver algo donde no hay, esta. Si vos te das cuenta, vos fíjate que tienen unas características muy similares a esos dibujos que hiciste vos. Vamos a volver a poner el tuyo y voy a Sí, alternarlo ¿verdad? con estos, como para que Tienen la los gente ojitos. entienda. Claro, mira, Fíjate que sí, acá los tiene, ojitos. y fíjense, compárenlo, esto se lo digo a la gente que vea este podcast con esto. Estos son los de las pinturas de los aborígenes australianos, los Wan China, así es como se los conoce, los Wan China. Fíjense que los ojos son profundos, oscuros, muy negros. Estos tienen una boquita, parece, ¿no? Pero fíjense que tiene como un traje también. También tienen Podrían haber otra. estado representando algo que ellos observaban en su vida cotidiana, pero muchos también creen que hay cierta conexión con lo, lo cósmico, ¿no? O seres que probablemente ellos veían. Y yo, por eso, te pregunto a vos, si vos creés, Sabri, en este caso, como esto que hiciste acá, también tenemos otro que creo que lo tenía por acá, a ver si lo puedo encontrar. Y vos fijate lo que recién mostré, que son los Wanshina, por ejemplo, en este caso, por ahí es simplemente la figura, ¿no? Pero yo para que la gente se dé una idea con qué hice una comparativa, ¿no? O sea, Sí, como que exacto. pareciera que de alguna forma, si a vos te pasa esto de que canalizás y recibís estos mensajes, podría llegar a tener una relación, ¿no? Yo buscando una explicación más terrenal, digo. Claro, exacto. Entonces, a vos cuando vos canalizás esto, ¿qué es lo que sentís? También pregunto, ¿no? ¿Hay algún cambio de temperatura, algo que vos percibas, sientas? ¿Cómo lo vivís a esto? ¿Cómo experimentas esto? ¿Y Yo, por por ejemplo, cuando qué? canalizo, sí, decimos, ¿Y por qué? Perdón, quiero agregar esto último nada más y te dejo sí. hablar solamente a vos. ¿Por qué crees que te enviaron canalizaste esto? ¿Qué es lo que te habrán querido decir con esto? Bueno, yo, por ejemplo, cuando canalizo los dibujos en sí, siento vibración. ¿Viste cuando sentís, cuando vibra el celular? Casi así, bueno, así hace mis piernas en sí. Lo siento cuando canalizo, sea información de dibujos, símbolos, o cuando canalizo vibraciones de almas, que hago lecturas, que eso después te voy a contar también. Eso sí siento, la vibración en mi cuerpo, solo cambia eso, como vibra, o sea, lo paso información a la vibración, ¿viste? Es como que siento las coquillitas, ¿viste? Cuando vibra, así, y paso la información. Cuando termino de dibujar, ya no lo siento, ya no siento esa vibración. En todos los casos, cuando canalizo cualquier cosa o pregunta o dibujo o cuando me hacen una pregunta para una persona, siento vibración en mi cuerpo, arrancando de las piernas, y cuando canalizo más tiempo, canalizo, digamos, me pasa la vibración en las piernas y después los brazos. Yo siento, viste, no sé, como cierto, hormiguitas, hormigueos, así como una vibración, así siento todo el cuerpo en sí. Y cuando termino de canalizar, no siento más. Me quedo bien, normal, digamos, puedo decir. Ese es el cambio de mi cuerpo cuando canalizo. Eso sí noto en sí. Eso es cuando canalizo, digamos, los dibujos. Pero cuando canalizo otra información que sea por voz en sí, ya directamente yo me doy cuenta que, bueno, siento eso y baja palabras que no están en la mente tampoco. Hablando de dibujo, viste que vemos que hago yo dibujos con la cabeza y con los ojos nada más, es porque dice que solamente se representan con ojos y vibraciones. Esto ya te vas a dar cuenta cuando ya canaliza, cuando empiezo a hablar diferente en el sentido con palabras o explicarte más a profundo el dibujo, lo que yo veo. Eso baja en el momento en sí. No, no es que yo tengo que decir, bueno, para que lo tengo anotado, lo busco, no, baja directamente en el momento. Dice que las figuras que vemos es por vibración que baja. La vibración la paso a cuaderno y a hoja, y los ojos es la representación de ellos mismos por la abertura que hoy pueden ver y canalizar cada cuestión oculta que pueden ver ustedes mismos ante sus ojos y ante ellos mismos. Se representan por ojos grandes,
y coberturas humanas, a veces para el sentido de ver la transmisión que uno puede adquirir o dirigir a uno mismo. Los dibujos se representan para que uno mismo lo pueda ver y representar que no hace falta nariz ni boca para poder solamente estimular el cerebro humano también aquí presente, porque las canalizaciones vienen solamente por vibraciones, dice. Y ellos se representaban con ojos mismos para que nosotros representemos lo mismo. No hace falta la boca, solamente es la dirección humana, dice. Ahí ya estoy canalizando otras cosas del dibujo en sí. Y todo lo que representa en el dibujito que se ve, o sea, las letras de arriba es como que solamente necesitan adquirir información misma para que el cerebro mismo lo pueda capacitar y memoriar en este sentido momento de la gloria de hoy, en el sentido de la parte humana están hablando ellos en sí, porque el cerebro de uno es la canalización propia de uno mismo, dice, de ustedes mismos ante ahora los ojos que lo ven por la canalizadora o por el canal o por el cuerpo humano que hoy representa a nosotros para poder canalizar toda la información que baja directamente una palabra tras otra. La vibración es el momento exacto de la comunicación para ustedes, los humanos. Bueno, y así canalizo Sabri, esto. el detalle me llama la atención también de los colores, que esto te lo estuve hablando un poquito fuera de cámara, que usás Sí, mucho, por ejemplo, el rojo, el azul, de sí, forma regular, por lo que veo, y sí. también, o sea, yo digo, ¿no? Es una pregunta que por ahí yo me hago, ¿no? Si esto tiene que ver con alguna representación de polaridades químicas, energéticas, o es simplemente como tu mente traduce una frecuencia que no tiene color, o sea, en tu explicación más terrenal te lo pregunto. Digamos, como yo te lo puedo explicar, por ejemplo, los colores que agarré para dibujar, era primero los colores que yo tenía, poner, arranqué con 4 o 5 colores, a veces arrancaba con uno, según lo que tenía a mano, ¿viste? Y me acuerdo que esos dibujos, eso justo lo que pusiste en pantalla, tenía esos 4 colores y arranqué con el, bueno, con el verde, no sé por qué, pero algo dijo, bueno, arranca con el verde. Y arranqué con el verde y lo fui encima. Yo como hago el dibujo, agarro el cuaderno, la hoja en blanco o la de rayas, y veo, hay días que agarro una regla, ves como ahí, y empecé a formar como cuadritos, por decirte así. Y esos cuadros era como representación de algo que querían dar ellos, para mí, ¿no? Para Sabrina en sí. Y los colores los fui agarrando según el cuadrito. No sé, yo vi primero el verde y agarré el verde. Era como, uy, no quiero el verde, ¿viste? Una cosa así. Y así fueron con los colores. En sí, para lo que yo te digo, Sabrina, acá terrenal, lo que yo siento, ¿no? En sí, porque seguramente hay una explicación del dibujo y de lo que dice y de lo que quiere transmitir y lo que quieren decir en sí. Pero bueno, sí, lo que yo te puedo decir es que lo agarré los colores, agarré el cuaderno y agarré la regla, pero en ese día quería hacer cuadros, ¿viste? Era como una representación para mí y agarraba los colores que tenía a mano, que tenía el verde primero y lo vi, igual vi los demás colores, no es que no, pero el verde era el primero, por decir así. Y después, bueno, lo otro, creo que el rojo, el azul y el amarillo. Pero lo que yo te puedo decir como Sabrina, así como representación, sé que algo quieren decir, o bueno, en todo, ahora yo sé que los mensajes dicen algo, que yo obviamente como Sabrina terrenal no es que yo digo, uy, sí, este mensaje dice tal cosa, yo en realidad lo canalizo en el momento así como recién, o sea, la canalización viene en el momento exacto, solamente vibro, vibración, no, no escucho a nadie, tampoco, no es que hay alguien conmigo, o alguien me habla, o digo, vos pará que yo me acuerdo que tenía que ser, no, nada, nada, es como que estoy viendo el aquí y ahora que ellos dicen en el momento indicado, solamente baja las palabras, ahora lo hago súper más fluido, digamos, porque antes obviamente no lo hablaba, si no podía hablarlo, no sabía hablarlo, era como, eh, no sé, un día tras otro era como ir aprendiendo algo nuevo, esto ya vengo desde el 2024, en octubre, así que hasta ahora ya es como más fluido todo, por eso lo hago como más fácil o sencillo cuando canalizo. Y cuando baja las palabras, solamente bajan directo, no es que yo la tengo en la cabeza o las pienso o nada, o no, no tengo nadie tampoco. Solo vibro, solo vibración, energía en sí es eso. Cuando canalizo información de dibujos, ¿no? Exactamente. Claro, porque, a ver, a diferencia de lo que cualquier otra persona pudiera llegar a entender que esto es algo que lo pensé, no te voy a mentir, ¿cómo
podría bajar esa información, ¿no? Algo que a mí también se me cruzaba mucho por la mente, tratar de entender esta situación, ¿no? Que vos vivís o experimentás. Y es que vos me estás hablando de que vos no lo pensás. No es una cuestión de que tu parte, digamos, más, vamos a decir, una cuestión más tuya, o sea, tu mente humana, está tratando de así improvisar, ¿no? Por lo menos es lo que yo traté de entender cuando vos me contabas cómo vivías esta experiencia de las canalizaciones y los mensajes que vos recibís. Entonces, claro, no tiene que ver con una cuestión de que vos le da forma a todo lo que vos querés decir, o sea, así porque a vos se te ocurre. Es que en realidad es así como a vos te baja. O sea, tiene que ver con el Exactamente. mensaje. Exacto, Gastón, es así. El mensaje baja directamente y cuando baja, baja así, como baja. Como recién canalicé, así baja el mensaje. Para todas las cosas que pregunto, o hago, o escribo, lo que sea, es en el momento, baja. Y así hago con los dibujos, en el momento. Agarro, dibujo, escribo. No sé, puedo tener 100 colores y agarro el color negro, por decir así, o tengo, no sé, varios colores y me gusta el color verde y agarro el color verde. Pero no es por algo que yo pienso o digo, bueno, hoy quiero, no sé, a mí me gusta más el color negro, ¿viste? Y agarro el color negro todos los días y escribo el color. No, directamente pasa en el momento, en cualquier momento del día, ¿no? Y lo agarro, lo escribo. Lo escribo y no es que está pensado, encima no hay nada pensado, no hay nada como en mi mente, no es que, a ver, no sé, voy a hacer este dibujo hoy a la noche y quiere que quedara así porque no, nada está pensado, ni cuando dibujo, ni cuando canalizo, no hay nada en mi mente en el sentido que ensucie, por decir, o involucre algo que quiera bajar directamente, porque sé que no es mío, no es personal, obviamente, los dibujos ni nada por el estilo, pero yo los bajo y los dibujo y los escribo como si fueran míos, pero no son míos porque no son de mi mente, no están pensados, no están para hacerlo. Yo, por ejemplo, Sabrina, en la parte terrenal, yo no sé dibujar. Creo que dibujé la última vez cuando estaba en el secundario. Así que no soy tampoco de dibujar ni nada por el estilo. Empecé a escribir y a hacer símbolos y todo desde que empecé con todo esto como para decir qué pasaba conmigo en el 2024. Así que sí, por eso es baja directamente. No es nada mental, no es nada que tengo acá en la cabeza, ni que alguien me dijo, no, nada. Cuando lo hago, obviamente que soy yo, Sabrina, siempre. Pero bueno, nada, sí, no interrumpe tampoco mi vida cotidiana, nada. En el sentido, yo puedo trabajar, no sé, puedo estar en casa, puedo hacer las compras, lo que sea, cualquier cosa, nada interrumpe mi vida cotidiana, sean los dibujos o sean las lecturas o sea la vibración, nada interrumpe mi vida. Es como algo paralelo y es algo como, yo me digo, un canal o una tele que transmite información que baja en el momento que tiene que bajar, en cualquier momento del día. Ahora sí lo puedo preguntar, porque me han hecho preguntas al azar, no sé, cómo es la Tierra, si existe Dios, si existe el diablo, un montón de preguntas al azar. Yo las pregunto en el momento incluso, no digo, bueno, para que más tarde te la voy a ver, me la voy a anotar. O sea, le digo, bueno, después te la pregunto, o querés en el momento, me pregunta y yo empiezo a hablar directamente sobre eso que escucho, sobre la pregunta misma, en cualquier momento del día. Es todo muy fluido, es todo muy espontáneo, es todo muy en el momento. No hay nada, no sé cómo decir, guardado, anotado, no hay nada, anotado, guardado, hay las cosas que me han preguntado por WhatsApp, eso sí, como teléfono, los dibujos y todo eso sí lo noto, pero no de esas preguntas, ni cuando yo canalizo vibraciones de personas, le digo lecturas de almas, lectura de vibraciones, cuando hago esas lecturas, tampoco, no, o sea, es todo en el momento, es como muy fluido todo, es como siempre espontáneo todo en sí. Sabri, por ejemplo, algo para, digamos, como mencionar, acá voy a poner en pantalla esta. Vos hablabas de las fechas, vos les ponés las fechas a cada una de estas canalizaciones o lo que vos transcribís o lo que vos trasladás al papel. Esto tiene una razón. ¿Por Por qué las le fechas pones? que pongo. Claro. Yo, por ejemplo, pongo las fechas cuando lo hago, Gastón. Por ejemplo, no sé, ese no me acuerdo porque no distingo bien el día que lo anoté, pero ponele, yo le pongo la fecha
pero también es algo automático, te puedo decir la fecha. Es como agarrar y arrancar como de cero y el principio y decir, bueno, hoy qué día es, voy a anotar la fecha para dibujar este dibujo o para escribir este símbolo, ¿no? Es como que la fecha va, yo pienso, ¿no? Representada al dibujo o a la escritura o al símbolo que hice en ese momento del día. Es como que ese mensaje fue para este día, por decir así, ¿no? Y por cada fecha van Claro, también perdón los que te mensajes. interrumpa, Sabri. Sí, Perdón que te interrumpa, pero es para entender nada más y que la gente también entienda a la vez. Porque no creo que solamente yo me le haga estas preguntas. Cuando vos pones la fecha, eh, ahí por lo que vi es del año 2025. ¿Hay algunas otras que sean de otros años anteriores inclusive? O sea, ¿tenés de varios años, solamente del 2025, del 2024? ¿Es más reciente todo esto? ¿Cuándo empieza todo esto? Porque, o sea, acá estamos viendo la fecha que dice en el papel, pero vos ya canalizabas en otro momento, en otro año, que no sea el 2025, digo, ¿viene de hace un tiempo esto? te cuento, Gastón, te cuento de cuándo arrancó más o menos esto. Arrancó me acuerdo porque lo anoté incluso. Bueno, por eso repito, el 2024 en octubre, el 6 de octubre. Nada, día común y corriente, yo trabajaba en un vivero, fui a trabajar al vivero, nada, trabajando, las plantitas y todo, era la tarde, me acuerdo. Arranqué primero, no sé si decir a canalizar, pero arranqué como a hablar extraño, diferente, con una lengua diferente, por decir así. Una palabra que yo no conozco y una lengua que yo no conozco tampoco. O sea, trabajando y de pronto salió una palabra. Y obviamente que uno siempre se preocupa de decir, uy, estoy cansado, estoy hablando medio mal. Y dije, bueno, listo, no sé, me callo, ¿viste? Y seguía haciendo mis tareas del vivero, normal, común y corriente. Llegué a casa, nada, seguía hablando así, diferente, pero como más fluido, entre comillas, porque ya no era una palabra, era como una frase, era como, no sé, algo más. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué me pasa? Estoy cansada, no sé, bueno, nada, y no me entendía a mí misma por qué lo hablaba así también, ¿no? Ahora te voy a hablar un poquito como ahora es fluido, porque ya pasó el tiempo y ya lo pude como, no sé cómo decirlo, no procesar, pero era como ir, viste, los días a ir al colegio, era como una cosa te pasaba un día, otra cosa te pasaba otro día, era como que vos ibas aprendiendo algo, como que me iba preparando para algo, bueno, así arrancó esto con una palabra diferente, con otra palabra diferente y como fluido. Nada, llegué a casa, me escuchó mi hijo, tengo un hijo de 17, me escuchó hablando así y obviamente que, bueno, me dijo, mamá, no estás hablando tontera, estás hablando algo diferente, una lengua, a ver qué se parecía. Obviamente que fuimos a buscar a dónde, en el celular, algo, dije, bueno, vamos a buscar a ver cómo hablas, a ver, voy a grabar, a ver, voy a hacer esa palabra. Eran como palabras sueltas de hace mucho tiempo, como que contaba una historia, pero muy salteada, muy mezclada, ¿viste? Como que eran palabras sueltas, pero muy parecidas, por eso digo al árabe, al hebreo, no sé, africano, y era como que diferente y rara, muy rara. Ese fue el primer día que pasó y que arranqué, digamos, con esto que me está pasando, ¿no? Al otro día, nada, fui a trabajar normal, común y corriente, al vivero otra vez, y bueno, y seguí con las palabras diferentes, pero un poquito más seguidas, por decir así, ¿no? Hablaba y por ahí estaba con un cliente y salía una palabra y obvio, me callaba, nada, dejaba que mire el cliente y después volvía y ya no hablaba así, pero ya era más seguidas las palabras que yo hablaba. O sea, ya arranqué a los segundos días más, y así fueron como más palabras, más seguidas, más mezcladas, como que no sabía yo misma que me pasaba, obviamente, pero no me afectaba en nada mi vida cotidiana. O sea, seguía siendo Sabrina, no sentía nada, no escuchaba a nadie, no me estaba mal, o sea, normal, pero hablando algo diferente que obviamente que yo no sabía que hablaba en sí. Así arranqué, digamos, con esto, con todo lo que me está pasando, ¿no? Con esa lengua. Bueno, si querés te hablo un poquito con esa lengua porque ahora yo ya lo sé, es como ahora fluido, lo puedo hablar en cualquier momento. Antes no lo podía dominar, por decir así, salió una palabra y no sabía qué. Uy. Tampoco ahora quiere decir que yo sepa muy bien qué palabras son y qué lenguas son, porque parecen en sí cuál más o menos yo te puedo decir, pero no te puedo afirmar porque no es que alguien me dijo, no, che, Sabrina, mira, estás hablando esta lengua. Incluso hay lenguas
que no se parece ninguna. O sea, lo que yo veo. Yo, si querés, Gastón, te hablo algo y vos por ahí me decís, che, parecida a tal, parecía, no, pero no me Mira, parece a ninguna. ahora vamos a llegar a ese punto, Sabri, porque sí, obviamente que lo vamos a tocar a ese tema y me interesa muchísimo. Y esto que explicaste recién, que clarísimo lo dijiste, no se parece a nada. Es como que vos en tu mente, por lo que voy tratando de comprender, también lo analizás evidentemente, esto que te pasa. Y claro, obvio que nosotros como personas vamos a estar tratando de entender qué es lo que significa eso. Siempre nuestra mente lógica, ¿no? Hace eso, nuestra mente racional. Y claro, a mí me llamó la atención que vos tenés como una manera particular, hay pronunciaciones en la fonética, bueno, todo eso me interesa muchísimo. Pero ahora yo te quería hablar justamente que estás trayendo esto de los mensajes o el lenguaje, digo, en estos mensajes que vos recibís. Por ejemplo, lo que yo noté, porque vos me mandabas algunos mensajes también escritos y algunos también me los mandabas por audio. Y por ejemplo, en algunos casos habían como términos muy modernos. Si vos esto lo querés explicar, está buenísimo. Si hay algo que te ayude o refuerce, porque viene de, digamos, de otro lado, o sea que no sos vos, Sabrina, la que va a explicar eso, también estaría bueno. Pero te voy a decir puntualmente que a la gente le digo lo que yo y ella veníamos charlando de todo un poco, me iba contando ella todas estas experiencias, ella incluso ahora lo vas a contar a esto, Sabri, que vos seguís dibujando, o sea, hay momentos que se te da así, vos empezás a bajar, a canalizar el mensaje y empezás a transcribir, a anotarlo, a hacer estos símbolos en un papel. No es que te pasó antes o en esas fechas que vimos en cada papel, ¿no? Entonces, yo lo que noté, por ejemplo, algunos términos que te digo que para mí son como muy modernos, como el caso de derechos de autor. Me sorprendió esta terminología. Entiendo que tiene que ver con algo que vos estás tomando del vocabulario nuestro. O sea, es como yo lo veo. Y por ejemplo, reclamo estatal. Me sorprendió también esa terminología que usaste, porque claro, desde la filosofía, por ejemplo, que yo sigo, sabemos que el canalizador a veces aporta su propio vocabulario, ¿no? Claramente, porque lo quiere, de alguna manera, dar a conocer y la gente entienda a qué se refiere, ¿no? Entonces, claro, vos, en cierta manera, supongo que tu parte racional está tratando de relacionar, ¿no? Con otra terminología que quizás habitualmente puedas llegar a usar, ¿no? Entonces, ¿sentís que la entidad usa estas palabras? Pregunta, ¿no? Pregunta, para que nosotros podamos entender mejor esto, o es, según vos, esto me lo sabrás decir vos, es tu propia mente tratando de traducir un concepto que no tiene nombre en nuestro idioma. ¿Se entiende la pregunta? Si Sí, no sí, te la sí, repito, entiendo esto. Yo, por perfecto. ejemplo, cuando Te doy igual. canalizo, cuando canalizo, al principio, cuando recién canalizaba, era todo escrito. O sea, escribía, no sabía hablarlo, por decir así. No sé, me hacían preguntas y yo escribía. No sé, me hacían tal cosa y escribía. No sabía hablarlo. Hasta que empecé a hablarlo. En sí, un día, un amigo fue al vivero y me dice, che, Sabri, vos esto, que aquello, no probé, viste, probando como todo, vas, digamos, surgiendo y empecé a canalizar. Y hablaba como un robot, por decir así. Si vos viste alguna nota mía, que creo que el año pasado salí, creo que Trasnoche Paranormal fue uno de los primeros, ahí recién empezaba a canalizar por voz en sí, Gastón. Y si lo viste, vas a ver que yo hablaba muy robot en sí y trataba de hablarle lo mejor posible, pero porque recién arrancaba a canalizar lo que me preguntaban en sí. Después empezaron muchas palabras que no son de mi dialecto y no las uso y no sé algunas ni siquiera qué significan, eh,
de palabras que no sé. Y exactamente, como que mi mente, o no sé si mi mente, es como mi dialecto se mezcla ya con el dialecto que ya viene para decir algo, por decir así, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo le digo seres de luces, ángeles, marcianos incluso, que me dan información, me plasma la información para que yo la pueda pasar, digamos, por un canal en sí. Me la pasan cuando vibro y la hablo en sí. Y cuando hablo la información que quieren pasar ellos por algo, de algo que me preguntan o canalizo o algo, va con sus palabras en sí. Y mi dialecto en sí también se va incorporando con sus palabras. Entonces yo mezclo palabras de ellos conmigo, como también para poder sacar esas capas que había hablado al principio, que son como capas. La primera capa son de ellos en sí, ello le digo en general porque no hay un género, es una vibración, por decir así, una energía que me pasa información. La primera capa es de ellos, y la capa esa es como encriptada, que me han dicho, o palabras que no se usa o que no se escuchan, o se escucharon de hace mucho tiempo, y ellos como que la pasan, o yo la paso en realidad, a esa información así como viene, así como baja, la digo directamente. Y esa primera capa es la que, bueno, algunos la entienden, otros no, obviamente, yo tampoco la entendí al principio, y después empiezo a volver a preguntar sobre esa capa. Entonces esa capa me saca otra capa, otra capa, otra capa, y con el transcurso del tiempo que vamos, ya directamente ya mezclo con mis palabras más fácil como para dar el mensaje a la persona que me pregunta o la información que tengo que dar más fácil para entender a la persona de acá, digamos, la parte terrenal en sí. Pero sí, los mensajes son como al principio encriptados. Por eso yo siempre decía que el mensaje es como una filosofía, una poesía, es como que te hablan tan diferente, que vos por ahí, Gastón, lo notaste, tan diferente, y después decís, wow, y lo lees por ahí la primera vez y lo entendés ahí aparte, y vos por ahí mañana o pasado lo lees y decís, ay, mira, esta parte es de acá, que lo entendí por acá, y cada frase dice más cuestiones ocultas que tienen que decir, es como que sí o sí quieren que abras la cabeza, que abran, digamos, sí, el que quiera ver, obviamente, para la información que llega para cada uno, ¿no? Ellos siempre me dicen que el cerebro humano es, no sé, tiene tanta información que puede descubrir tanta información mismo, en alguna que otra canalización que me han preguntado por el cerebro, la mente, bueno, un par de cosas, que tiene mucha información, y ellos cuando bajan la información hacen eso, es como que quieren dar a descubrir algo que el cerebro lo tiene oculto, que lo puede revelar cuando lo empieza a descubrir, ¿viste? Es como esas capas que yo digo en sí. Pero bueno, sí, mi dialecto ya se va mezclando con las palabras de los que me bajan, digamos, la información para poder pasar la información como más limpia o como que más se entienda o como uno lo puede hablar mejor, ¿viste? Y uno va incorporando las palabras, o sea, yo le voy incorporando mis palabras con sus palabras, por decir así, y más fácil en sí. Pero sí, la verdad que sí, pasa eso, Gastón. Bueno, Sabri, algo que también lo noté, o sea, con respecto a esto que estás comentando, es una, vamos a llamarlo circularidad semántica. Sí, ¿Por qué? Porque la escritura, por ejemplo, tu escritura, usa muchas frases, por ejemplo, algunas que yo noté que en algunos momentos se repetían, pareciera, ¿no? El mañana del ayer, por ejemplo, exacto, es se una, repite mucho eso. o sea, es como que parece, viste, como ambiguo si lo querés entender, pero yo lo que se me ocurre ahora, por ejemplo, es si vos podrías pedirle a la fuente, esta que te manda estos mensajes o te hace llegar esta información, si ellos podrían, en este momento a través tuyo, para la gente que nos está viendo, que nos dé una precisión, o sea, que aunque sea simbólica, sobre algo que la humanidad vaya a vivir en ese mañana que ellos mencionan. Exacto. Seguramente Bueno, hay ya. una explicación y por qué. Entonces te voy a pedir a vos que si ellos pueden bajar o transmitirte La a pregunta través. sería, Gastón, la pregunta sería, porque yo es como una pregunta que yo
o me hacen, y ahí Claro, si le empiezo podés a pedir bajar a la cosa. esta, si le podés pedir Es, a la fuente, sí, a estos seres o quien te esté enviando este mensaje o estos mensajes, si les podés preguntar que nos dé una precisión, que aunque sea simbólica, o sí. sea, sobre algo que la humanidad vaya a vivir en ese mañana que ellos te mencionan, ¿no? O Claro, sí, sí, sea, sí. ¿qué sería ese mañana? ¿A qué se refieren con ese mañana? Dice que el mañana del hoy se refiere a la ahora, digamos, el aquí y la ahora es el momento indicado que uno tiene que procesar y adquirir para uno mismo. Saber que el mañana, le decimos ahora mismo porque las personas, la parte terrenal, humana, vive en el pasado y el futuro, pero no vive en el presente, no vive en el aquí y el ahora. El mañana sería el ahora, el aquí y ahora. Por eso siempre decimos casi siempre la palabra para poder y digamos que ustedes lo puedan adquirir en su debido momento de la humanidad. Saber que toda la parte terrenal necesitan saber un aquí y ahora porque el cerebro mismo no lo puede digerir. El cerebro acá es el problema indirecto de cada persona porque es algo que involucra un pensamiento no nefasto de la humanidad. Saber que un tiempo no hay ni involucra un proceso humano de saber de la lectura de cada persona humana que tiene cada uno. La vibración es la fuente de cada persona. El cerebro a veces es el enemigo de cada persona por algo estatal y ni humano, por decir así, que el cerebro mismo juega esas entidades que a veces involucra algo que no es terrenal y terrenal. Saber que el aquí y ahora, el mañana se involucra por eso mismo, para saber procesarlo, adquirirlo y dirigirlo y admitirlo a cada persona. Saber que algo pueden saber ustedes mismos en la parte tecnológica y humana que ahora admiten y ven, pero no el proceso humano que uno quiere admitir. Saber que uno camina para saber caminar, saber que uno puede brillar porque brilla, pero no la parte que digiere el ser humano. El cerebro lo dice y la persona lo admite. Para saber eso necesitan saber que el cerebro tiene partes ocultas de cada persona para poder dirigirlo y precisarlo en el momento indicado de la cuestión humana que hoy pueden procesar. Para saber eso necesitan que el cerebro se abra, como la capa que hablamos, para poder el proceso directo que uno puede hablar y dirigirse a uno mismo. Ese proceso directo es algo humano, el aquí y ahora. Por eso decimos el mañana campestre, el aquí y ahora, el proceso directo. Es como que algo que ilumina tiene que verse ahora mismo, pero para saber eso necesitan la iluminación por dentro y no por fuera, que es todo lo que uno ve, todo lo que el proceso va en el cerebro. Lo que uno admite es lo que uno tiene, lo que uno brilla es lo que uno da, lo que uno siente es lo que uno mantiene y lo que uno no ve es lo que uno va a ver más allá por el proceso que digiere y admite en el proceso de digestión humana que es aquí y ahora. La digestión humana es cuando el proceso no deja avanzar algo, cuando el ser humano se transmite algo que no puede digerir, el proceso humano. Saber que el cerebro es algo que tiene que digerirse para el proceso humano de aquí y ahora. Bueno, hay que analizar eso, Gastón. Algo que yo noto, Sabri, cuando vos canalizás de esta manera, bueno, es esto que vos diste a conocer, ¿no? Para que todos vean, lo hiciste ahora, espontáneamente, esto no está planeado, yo no acordé con ella que se ponga a hablar así, esto que se conoce, ahora vamos a hablar también de algo que está relacionado a esto, pero como ella canalizó recién y empezó a bajar, ustedes fíjense si notaron, lo digo ahora porque estoy como analizando también en el momento, parece. Ya vamos a hablar en otra oportunidad de esto, por mi parte, ¿no? Una mirada más personal. Pero en este momento yo lo que noto es, si ustedes también lo observaron, y háganmelo saber en los comentarios, que ella no tiene, digamos, como que no comete errores así que se note, ¿no? Que, por ejemplo, una persona que está pensando continuamente lo que va a decir, fíjense que se nota demasiado. Porque son obviamente improvisaciones. Acá ella
lo está haciendo de una manera completamente corrida, lo hace de manera corrida, o sea, como que sale en automático. Pareciera que tuviera una cucaracha acá, como dicen los periodistas, y le estuvieran dictando al oído, ¿no? Todo lo que tiene que decir. Es bastante asombroso eso. La verdad que a mí eso me genera bastante admiración, porque la veo y la observo y escucho lo que dice, y no tiene fallas, digamos, así como muy visibles que uno pueda ahí querer, si quiere pinchar, ¿no? Para criticárselo. No lo estuve notando. Y miren que ya he hablado con ella, como les digo, por privado. Por eso quise que ella lo exponga para que ustedes lo vean. Porque, claro, el canalizador es eso. O sea, baja y así como baja, lo presenta, ¿no? Y eso es lo que acaba de hacer ella. Así que la verdad que esto me sorprende bastante a mí. Eh, Sabri, otra de las cosas que te voy a preguntar, que tiene que Sí. ver realmente con esto, ¿no? Con la glosolalia. A ver, para que entiendan, a la mayoría de esto se los explico, para que entiendan la glosolalia y también lo que tiene que ver con la escritura automática, que obviamente son dos cosas diferentes, porque ella, a través de lo que transcribe, podemos tomarlo como escritura automática, pero lo otro de la glosolalia es hablar en lenguas, que es lo que estaba comentando ella. Y esto, fíjense que ella sin saberlo, porque yo entiendo que tenés que haber investigado muchísimo sobre el tema para saber explicarlo. Y ella en palabras simples, que ahí te das cuenta que puedes estar o no de acuerdo si lo pones en duda o no, pero ella, como lo dice, te das cuenta que no lo está pensando, que no está buscando, digamos, algo alternativo como para que, digamos, darle un contexto, ¿no? A lo que le pasa. O sea, te das cuenta que no lo está improvisando así porque sí, es realmente que lo quiere explicar con sus palabras y de una manera simple y sencilla como a ella le nace. O sea que esto es espontáneo. Evidentemente, ¿no? Fíjense que cuando ella explica lo de la glosolalia, que es esto que les estoy mencionando, que es el hablar en lenguas, que muchas veces también esto te lo pueden decir en estas, y seguramente vos lo sabrás, Sabri, te voy a poner ahí al lado mío, que por ejemplo en los templos evangélicos, yo me he congregado en un templo evangélico, hablan en lenguas. No sé si vos fuiste alguna vez o Me vi. escuchaste. Ellos hablan en No, lenguas. En un momento que mirá vos. parecen estar en trance, ¿no? Y reciben Sí. como se supone, entre comillas, el mensaje divino, ¿no? En este caso, funciona más o menos de la misma manera. La glosolalia es eso. Y vos lo explicaste de una manera muy sencilla, que vos decís, no es algo que yo lo estoy pensando, no son frases mías, vos lo dijiste así, en palabras Es simples, así. ¿no? Y precisamente la Exactamente. glosolalia es eso, es simplemente tratar de transmitir algo. Por ejemplo, con una fonética completamente distinta, porque obviamente entiendo que no es la persona la que está transmitiendo eso, es como un idioma desconocido y no tiene que ver, vos lo relacionaste con el hebreo, dijiste africano, no sé, no, me Exacto. nombraste un, como para que la gente entienda, pero me doy cuenta de que lo que estás haciendo es tomar algo que ya existe para que se entienda por qué y cómo y de qué manera, ¿no? Es como sale eso. Pero no tiene un significado claro, evidentemente, porque no sabemos qué lengua es. No sabemos, puede ser, vamos a llamarlo lengua espiritual, no sé, pero de algún lado viene eso. Exactamente. Vos lo que estás haciendo Igual es no lo, relacionar. exactamente, lo relaciono como para que uno pueda entenderlo, porque yo también al principio decía, uy, ¿qué estoy hablando? ¿Y qué cosa digo? Y obviamente que no sabes, y vos decís, wow, qué? Y así fueron amigos, me dice, che, parecía tal, y che, parecía tal, y vos le buscabas, decía, che, parecía tal, hasta incluso me han mandado, viste, las oraciones y todo eso como en otra lengua, digo, uy, esta es parecida a esta es parecida a aquella, pero bueno, fue en ese momento cuando empecé a hablar esta lengua diferente, que fue
una palabra así al azar, después frases, y ahora lo hago fluido, pero porque ya pasó un tiempo y es como que ya lo puedo dominar, por decir así, pero es como mi lengua, o la que estoy hablando ahora, más estas lenguas, que son varias lenguas, que bueno, hablo un poquito para que ustedes vean cómo es la lengua, que por eso lo puedo dominar, le puedo decir, Hashalai paralai, si por Hashalai parococa, por Hashalai tala pukura, pupura Hashalai tara, shura bura drati, Hashalai paralai. Si ven esa, yo lo que siento cuando hablo es que la lengua se me pega más al paladar, es como que lo hablo más arriba, lo que yo noto, ¿no? Después hay otras que son como más cortitas. Boco, coro, pollalare, pushalai, pucuruturishi, porala, papashalai, telaishi, pocora, tilaishi, porala, ho, amashalai, biritlaishi, puruturo, pocoshalare, moreshalai, telai, pucorai. Esa es como más cortita la que yo siento, ¿no? O se pueden mezclar, o sea, o hablo mezclados esta lengua que todavía como que no tiene un título definido porque parecen varias mezcladas, y puedes mezclar shiklapora, shanatare, shalapora, que shlambere la shilapora, halan shin shambu kokora, mare shlaidera shipora kalashi, barada la shinamorate shinamor kalakaka, shabor shlai, shlai bokora, shlai por de la shipur coco. ¿Ves? Por ejemplo, así, mezclado, o incluso cuando yo empecé a hablar así, y obviamente probando, diciendo, a ver, no sé, digo, el cielo está oscuro, shalapora oscuráis. Abajo digo otra cosa, poner, no sé, el sol brilla, shipur corala. No sé si es eso lo que yo quiero decir, pero sale debajo de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, no sé, la mesa es larga, shalapora caraborat, ¿ves? O, por ejemplo, no sé, los dibujos son divinos, shalapora trashi, por claisi, pur, shalapuro, shalaprares, ¿ves? Y sale la frase abajo. No sé si es eso en sí, porque no la distingo, no la conozco a la lengua, pero la siento como propia porque es muy fluida, es como muy, no sé cómo decirte, es como hablar ahora el español, el castellano, como hablo yo, y de pronto esta lengua que lo hablo como muy fluido. Obviamente que pasó un tiempo para poder hablarlo fluido, en el transcurso de todo este tiempo y todo, que fui como ir al colegio, como digo yo, ir aprendiendo etapas y etapas, etapas, lo que me iba pasando en sí, hasta incluso, obviamente que tengo amigos de todas las religiones, y los católicos me han dicho, mira, las oraciones, todo esto, y bueno, como todo, he escuchado por todo, incluso un amigo también me dice, chico, en las oraciones, ¿qué puedes hacer? Y no sé, le digo, ¿qué puedo hacer? Y un día, un amigo me dice, che, mira, no sé, me duele la panza, por decir así. Y me dice, ¿y no probás a ver si... Para probar, para decir, bueno, no sé lo que puede hacer la oración. Y probé, y es como que cuando la escucha otra persona, no sé si a vos te ha pasado, ¿no, Gastón? Cuando yo hablo diferente, el cerebro no se mete. Es como que el cerebro se queda apagado. Es como que el cerebro no dice, che, ¿qué está hablando? Y estás diciendo otra cosa. Es como que el cerebro se queda tranquilo y apagado y solamente lo que vibra en el cuerpo es la vibración, la energía, por decir así, el cambio de la energía en sí. Y hago las oraciones, ahora puedo hacer oraciones, por decir así, no sé, una persona, un amigo me dice, che, mira, me duele, no sé, algo obviamente, panza, dolores, digamos, de energía, no sé, dolor de cabeza, panza, malestar, estrés, bueno, no sé, cambio de energía, no obviamente que se te rompe un dedo, no, ni nada por el estilo, pero es como una oración de sanación, una oración de cambio de energía, le digo yo, porque tampoco le puedo buscar, le pongo nombres, pero no una explicación lógica como para poder decirlo. La lógica es que el cerebro no se mete, no influye cuando yo hablo o cuando escucho esta lengua y solamente cambia la vibración, porque obviamente que la otra persona cuando le hago en el momento, puede ser en el momento o personalmente, por teléfono o algo, yo trato de que me diga la devolución del otro lado, qué sintió, qué pasó. Bueno, la otra persona me dice, mira, mi cerebro no pienso nada, no sé, por el momento me sigue doliendo la panza, pero después se me pasa. En el momento, ¿sabés que bostecé mucho? Me saqué, no sé, como un peso de encima. No me siento cansada, es como que hace un cambio a la otra persona, pero de cambio de energía, ¿no? Cambio como que la persona misma se da cuenta, que es como una limpieza pero diferente, es como que al escuchar una palabra diferente o una lectura diferente no se da cuenta el cerebro. Entonces, el cerebro se mete en todo y al no meterse no influye en lo que tiene que influir el cambio de energía, ¿no? Esas serían como las lenguas que me salen o que hablo, por decir así, que obviamente que no tienen
una explicación como muy lógica para nosotros, por decir, ¿por qué hablo esta lengua? ¿Por qué esto acá? Solamente pasó, fluye, ya, o sea, o sea, paralelo a mi vida, porque no me interrumpe nada, no es que cuando yo hablo esta lengua a mí me desgasta y digo, uy, no, espera que estoy cansada, no, no, me siento, nada, o sea, yo hablo como hablar así en mi lengua, por decirlo así, hablo en esa lengua y nada más, hablé directamente en sí. Obviamente que cuando hablo en esa lengua también vibra en mi cuerpo, es como que es el momento del cambio de energía por esa lengua, ¿no? Obviamente. Y también cuando hablo esa lengua no escucho a nadie, no veo a nadie, no hay nadie conmigo, no están en la cabeza ninguna palabra que voy a decir, solamente sale, sale y fluye. Lo mismo que cuando canalizo, lo mismo, nada más que tampoco hay un tiempo para esta lengua, puede ser 2 minutos, 5, 10, no sé, lo que tarde en sí. Pero bueno, esa sería la parte de la lengua. No sé qué te pasó a vos, Gastón, cuando escuchaste que hablé así, si tu cerebro se metió, no se metió, si escuchaste o algo. Y mira, yo tengo una manera muy particular y es todo el tiempo muy analítico, ¿viste? Quizás eso también Entiendo. es un impedimento en ciertas situaciones y más como esta, ¿no? Que me veo del otro lado, ¿no? Exacto. Obviamente yo, mi parte de comunicador es también analizar las cosas y es por eso que de repente no me provoca algo en sí. Sí me quedé pensando que otros entrevistadores te dijeron de que se habían sentido muy cansados o que les había agarrado mucho sueño, que directamente, no sé, como que se fueron a dormir y habían dormido como si hubieran perdido la noción del tiempo. A mí no me pasó algo así, escuchando los audios que me mandaste o mirando las imágenes. Al contrario, me agarra como más fascinación. Por ahí es por algo particular mío, bueno, pero no en sí algún cambio, algo que haya notado en mí, no lo sentí yo, por lo menos, ¿no? Pero es muy interesante todo esto que vos contás, porque es como vos lo vivís y otra de las cosas que, obviamente esto lo tengo que mencionar, que tiene que ver con esto de los fonemas, ¿no? Usás mucho el shi, el la, el pre, ¿viste? Es como que presté atención a eso y diría que es si fuera una improvisación, sería una improvisación muy prolija porque es como que no tienen falla, ¿viste? Como que está muy bien hecho todo, digo, si cualquiera quisiera ponerlo en duda, digo, ¿no? No conozco muchas personas o he visto a alguien eh, tirando así por tirar, ¿viste? A lo pavote y listo, ¿viste? Pensá lo que vos quieras, qué sé yo, Claro, ¿viste? sí. Yo, tomando más desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Así que esto es bastante interesante y para muchas de las personas que lo estén viendo, probablemente se hayan dado cuenta también de lo mismo que noté yo, ¿no? Eh, ¿Sabes qué quería traer ahora, Sabri? Este video del trazo. Quiero que la gente vea ese videíto que vos me pasaste, en donde vos estás escribiendo, transcribiendo, haciendo estos símbolos en el papel. Quiero que la gente se concentre y vos hables ahora porque quiero que lo veamos juntos a esto. El video que vos me pasaste, en donde vos estás haciendo los símbolos. Ahora yo lo voy a compartir, quiero que la gente le preste atención y bueno, ahora ella va a hablar sobre eso.
Bueno, muy bien. Ahí como pudieron observar, dejé el video, los dos videos de Sabri, para que presten atención, para que ustedes puedan observar detenidamente los trazos, que escuchen, incluso el sonido del trazo. Es muy importante prestar atención a todo esto. Yo ahora le voy a preguntar a Sabri, obviamente ella está mirando los videos conmigo, porque claro, yo quiero que me cuente, que me hable de esta experiencia, cómo se da todo esto. Lo bueno es que ella documenta todo. Eso es muy importante, amigos, muy importante a la hora de compartir, ¿no? Una experiencia como el pibe Sabri, por ejemplo, que es su caso. Es muy importante documentarlo todo, grabar el momento en el que ella está haciendo los trazos. Es muy importante esto. Yo la verdad que lo valoro mucho cuando hay este tipo de material o archivo, porque estamos teniendo de primera mano, ¿no? Lo que realmente sucedió en ese momento. Es un momento en el que ella se le da por canalizar, ella está transcribiendo todo esto que estábamos viendo. Ya vieron algunos dibujos, algunas hojas que subí acá en pantalla, y bueno, ahora la vamos a volver a poner a Sabri. La verdad, Sabri, que me pareció muy, muy interesante. Esto es algo para mí fundamental, que lo quería hacer. Y bueno, me encanta que haya podido compartir este video, que los dos podamos estar viéndolo al mismo tiempo, a ambos videos, ¿no? El primero, que era más cortito, y este último, que se escuchaba hasta los trazos. La verdad que es fundamental para que la gente se pueda asumir en esto, en tu experiencia, en prestar atención, en observar cada uno de los detalles, ¿no? Y cómo es que a vos se te da esto, cómo es que vos lo ejecutás, ¿no? Cómo es que vos lo llevas a cabo, ¿no? Sí, Eh, ¿viste? quiero que me digas cómo es que te pasa, cómo se da esto. Vos al principio me decías que vos sentís en las piernas, inclusive, como una especie de corriente, como una electricidad o una energía. Y esto te pasa cuando tomás el marcador y empezás a hacer todos estos dibujos. Exactamente, Gastón, sí, así me pasa. Agarro el cuaderno, cuando arranco, digamos, a destapar el capuchoncito, por decir así, y pongo la fecha, cuando arranco ya a escribir, ahí empiezo ya a vibrar. Electricidad, energía, como le quieras llamar, vibro, digamos. A veces vibro más, a veces vibro menos. Me doy cuenta que vibro más cuando estoy dibujando más tiempo. Ponele, hay uno que duró como 4 minutos, ahí sí vibraba más tiempo mi cuerpo, arrancando de las piernas, y si es más tiempo, sigue a los brazos, así. El otro era más cortito, solamente arrancó a las piernas. Cuando yo lo hago, es automático, no sé cómo decirte, es como que fluye, ¿viste? Directamente fluye y yo escribo, no está pensado, no lo tengo en la cabeza, pero sé como que lo sello, ¿viste? Porque lo agarro y lo escribo y yo me doy cuenta cuando lo veo incluso, que vos fíjate cómo le pongo, no sé, los puntitos, por decir así, o lo marco, o le doy el espacio, o sea, y es como que fluye total, no hay una pausa, ¿viste? Es como escribo y bajo, escribo y bajo, escribo, y cuando ya siento que no hay más para escribir, ahí termino, ¿viste? Ese sería como el más cortito, que fue el primero que vimos. Y el otro segundo, que arranqué, vos fíjate, de derecha a izquierda incluso a escribir, quería escribir de derecha a izquierda ese día. Agarré el cuaderno y arranqué de derecha a izquierda. Y yo lo que noto cuando escribo, Sabri, la terrenal, la que todavía no sabe en el sentido cuando pregunto los dibujos, porque después los pregunto yo, no es que yo lo escribo y lo dibujo y sé lo que dice y ya te lo puedo hablar, lo puedo preguntar, eso sí, en cualquier momento sí, pero cuando yo lo dibujo, o sea, no te puedo decir qué estoy dibujando porque no lo sé yo y no sé cuándo lo termino y qué voy a dibujar, ni nada por el estilo. Yo me doy cuenta cuando lo dibujé a ese y lo escribí de derecha a izquierda, que tenía muchos detalles, yo le digo, ¿viste? No sé cómo decirte, ¿viste? Que había como una E al revés, estaban los puntitos, después cuando terminaba había más puntos, es como que los puntos y todos los detalles tenían que estar correctos en ese lugarcito, por decirte así. Y lo que yo noto de la hoja, que no dejo espacio en blanco tampoco, como que el espacio que iba a dejar, por ahí
vuelvo a ese lugar y vuelvo a hacer otra cosa porque parece que todo el espacio tiene que cubrirse, lo que yo noto cuando yo escribo o dibujos, y nada, y es como que ya lo tengo visto, no yo sabré, es como que ya lo sé lo que voy a dibujar o a escribir. Y sí siento vibración cada vez que dibujo y escribo, en cualquier, digamos, en cualquier día, en cualquier horario, no importa. Puede ser que mañana agarro el cuaderno y empiezo a dibujar, escribir de vuelta, puedo hacer 2, 3 dibujos, esto no hay problema. Pero en esos 2 que vimos sentí eso cuando lo hice. Bueno, vos sabés que algo que justo mencionaste recién que me quedé así como, porque yo escucho todo, observo todo, analizo todo, es muy mío esto. Y me hizo recordar cuando dijiste de derecha e izquierda, es verdad. En la escritura japonesa, por ejemplo, que es el Tategaki, ellos en lo que tiene que ver con escritura de pergaminos, viste, qué sé yo, hay diferentes, viste, momentos en los que utilizan este tipo de escritura, vos lo aplicás acá también a eso. Es algo bastante curioso, que la verdad a mí me llama mucho la atención. Y justo vos lo dijiste, fíjate que escribo de derecha a izquierda. O sea, aquel que haya prestado atención se dio cuenta seguramente de ese detalle. Y vos lo dijiste, y es una observación fiel, ¿no? Una de las cosas que también, la verdad que quiero remarcar, es que lo haces sin corrección. O sea, vos no estás ahí tachando o tratando de ver, Claro. ah, no, este lo hice mal, lo corrijo. Es automático, o sea, por algo se le dice, no escritura automática a este tipo de mensaje o canalizaciones a través de la escritura, valga la redundancia. Y la velocidad, algo que noté también, de tu mano ayuda muchas veces a entender, o sea, si esto nace en realidad de una reflexión o si tiene que ver con un impulso ajeno. Entonces, algo que la verdad que para la observación de quien lo haya visto, a los videos que acabamos de compartir, se van a dar cuenta si esto realmente viene de su interior, si es algún sesgo de ella, o si realmente viene por impulso, o sea, que algo que le nace. Ustedes fíjense que lo hacen automático. Es algo muy curioso que la verdad que, ya les digo, a mí me fascina todo esto, me encanta. Es algo que sinceramente me da para estudiarlo y, y es fundamental. Lo que acabamos de ver es algo que sinceramente vale oro y vale mucho la pena, ¿no? Y lo hicimos así, ¿eh? También en automático y espontáneamente, porque no está pensado esto. Yo quise compartir los videos ahora, teniéndola a ella acá al lado, que está conmigo, y que ustedes al mismo tiempo también observen todo esto, ¿no? Entre todos estamos de alguna manera viendo cómo es la experiencia de Sabri. Sabri, bueno, nada, para finalizar, porque la verdad que ya mucho análisis, pero me encantó que hayas compartido todo esto. Me gustaría que si querés agregar algo más, sumar algo más a todo esto que charlamos hoy, lo hagas. Que si tenés algún lugar, vuelvo a repetir, en el cual te puedan seguir o no sé, si te quieren escribir inclusive por algún interés que tengan sobre todo esto, que nos digas a ver de qué manera te pueden contactar o si tenés alguna red social vigente por la cual estés compartiendo todo esto. Bueno, por Facebook, por Instagram estoy por Sabrina Soledad Ortiz y por TikTok estoy por Sabrina. Así que ahí si me quieren buscar, escribir o preguntar, también, bueno, ahí creo que hablé un poquitito de las lecturas de vibración, que digo yo, lecturas de alma. ¿Cómo es eso? También personalmente con la persona o, no sé, por un mensaje, por una foto. Yo necesito conectarme con esa persona. ¿Cómo lo hago? O sea, a través de la foto o personalmente. Yo lo que hago, paso la vibración a información. O sea, yo puedo darte una información personal tuya que pueda hablarte cuando eras chico, qué pasó ayer, qué estás pensando, una información tuya. Vos la vas a, o sea, en el momento si estás conmigo la vas a escuchar y si no, bueno, te la paso por WhatsApp, la vas a leer y después me vas a preguntar y vas a resonar con esa información, porque es como para descubrirse a uno mismo en sí, porque digamos, es como verse a un espejo, ¿viste? Pero por dentro. Y eso yo le digo lecturas de vibración, lecturas de alma en sí, para uno descubrirse o saber algo más, o revelarse,
o ver qué está como perdido, confuso, encontrar un eje. Así que sí, eso también hago. Y ejercicios mentales también. Bueno, eso, si querés, más adelante lo podemos volver a contar. Ejercicios mentales también, para cada persona es diferente. Si es un ejercicio mental, que lo hago también con una foto, con la persona. Un ejercicio mental que también, así como canalizo, baja en el momento el ejercicio mental y es personal. El ejercicio lo hace a la otra persona, cuando lo hace poner como en eje, lo hace poner, como dicen ellos, aquí y ahora. Ellos lo que quieren, siempre el mensaje que quieren decir ellos es el aquí y la ahora, que hay que vivir el momento del hoy en sí. Así que, bueno, ahí está mi red, Gastón, ahí me pueden contactar o buscar o escribirme. Bueno, Sabri, primero que nada, muchísimas gracias. Eh, Algo así como una perlita, si nos podés dejar así como un regalito después de toda esta charla para englobar todo esto maravilloso que se dio hoy, me gustaría que si en este preciso instante podemos tener un mensaje, si querés algo general o querés incluirme a mí, inclusive que estoy acá con vos, Sí. lo que venga de ahí, de ese lugar o de quien lo envíe, te vuelvo a dar la pantalla grande. Muy bien, ahí hacemos la consulta. Dice que claramente todo lo que uno quiere adquirir y digerir es el proceso de ahora y el hoy. Saber que el proceso viene ahora, mentalmente y sagradamente. Todos los dibujos, canalización, información, todo lo que uno baja o baja, este canal, la información para los demás, es el propósito automático que uno quiere dar para que la otra persona se descubra ante tanta inmensidad que es el hoy, el divinamente sagrado. Saber que el propósito divino de cada individuo, de cada persona, es algo sagrado de uno mismo. La luz la llevan dentro. Tratar de descubrirse es el propósito del hoy. Saber que eso lo pueden digerir y adquirir es el propósito del mañana, que el mañana viene claramente en el hoy mismo. Su lealtad de cada persona va a ser su lealtad de uno mismo, y lo sagrado que lleva uno es el proceso, y lo simbiótico del hoy, simbiótico es el proceso de ahora, para saber lo sagrado y divino que llevan. Mensaje divino para todos ustedes ante el canal que hoy puede transmitir toda la información sagrada para uno mismo. Saber que el propósito que tienen ustedes es el propósito divino de aquí y ahora, bajo esta tierra terrenal, bajo la luz que lo involucra a cada persona y a cada individuo en el sagrado manto que hoy pueden revelarse a uno mismo por su sagrada escritura frontal que uno revela ante lo que tiene mismo en su sagrado corazón aquí y ahora. Lo dijo general igual, porque yo lo que entendí fue general, pero hay mucho más, viste que yo lo corto a veces, pero porque sigo hablando más por ahí, ¿viste? Es como que una cosa agarra otra cosa agarra otra cosa y así, envuelve a todo. No, no, pero perfecto, porque quería como cerrar esta charla con un mensaje de estos que vos canalizás y que le sirva a alguien, cualquiera que nos esté viendo, si le llega, si cree que se siente identificado, seguramente a alguien le va a llegar, ¿no? Sabri, desde ya muchísimas gracias. Espero que la hayas pasado bien. Quiero agradecerte muchísimo que quieras haber compartido el panel conmigo, que quieras haber venido a exponer lo que te pasa, tu experiencia, todo esto que vivís, evidentemente bastante frecuente se ve que se te está dando y lo venía haciendo, como dijiste, del 2023, ¿no? Me dijiste El 24, 2024, el 2024 del en octubre. 2024. Y ahora, por ejemplo, todos los días, porque hay personas que me comunican para que canalice algo, para que le diga algo, para que le diga una oración, casi todos los días canalizo, o incluso hago yo preguntas también personales para mí, o algo que me preguntan, y los dibujo. Todos los días, es como ir al colegio, por decirlo así. Todavía me estoy descubriendo más cosas, más cosas, más cosas. Pero bueno, sí, la verdad que sí. No, un gustazo estar en tu programa, Gastón. Gracias por la entrevista, por el lugar. Nada, yo como digo, yo cuento mi historia, nada más. El que, obviamente, como dicen, el que quiera escucharlo escucha y el que no, no pasa nada, pero yo solamente cuento mi historia y lo que me está pasando. Sí. Así que nada, un lujazo, un gustazo de estar con vos y bueno, nada, por la entrevista, obviamente.
No, gracias a vos, Sabri, y bueno, agradecido enormemente por que hayas querido estar acá. Te mando un beso No, grande, Sabri. Gracias. dale, te mando otro y un abrazo. Gracias. Nos vemos. Muy bien, amigos, y hasta acá llegó este podcast. Nuestra invitada, bueno, se acaba de ir, acaba de saludar, concluimos la charla con ella. Y bueno, nos quedan seguramente algunas preguntas. Claramente hemos visto que existe o ella tiene, ¿no?, una escritura que parece imitar alfabetos antiguos, que es de lo que estábamos hablando, como por ejemplo, ¿no?, el hierático egipcio, pero que usa conceptos de nuestra burocracia actual. ¿Y qué significa esto? En la ciencia de la observación no descartamos absolutamente nada, pero tampoco aceptamos todo sin filtro, ¿no? Claramente. Si se trata de observación, obviamente hay filtros, ¿no? Es posible que estemos ante una arqueología psíquica, ya que ella accede a símbolos universales de hace 10.000 años. Pero, evidentemente, los filtra con su realidad presente. Entonces, claramente, permítanme, ¿no?, tomarme la autoridad que me compete, no solo porque es mi canal o mi programa, pero después de haber charlado con ella y observar y analizar, y ya vengo analizando de antes, que vamos a hacer una segunda parte probablemente, hablando de todo esto, tomando quizás como ejemplo la charla que tuve con Sabri hoy, pero al mismo tiempo por ahí extendiéndonos sobre otros casos quizás que puedan existir, ¿no? Y obviamente, para mí, permítanme, yo lo veo como algo genuino, ¿no? Real. Una situación real, una experiencia real de alguien que la vive realmente, ¿no? Lo digo porque realmente se la ve honesta, ¿no? La fluidez, la honestidad de sus respuestas, claramente me da a pensar eso, ¿no? ¿Es una canonización pura? Eso, amigos, depende de cuánto crean que nuestra mente puede crear mundos o simplemente sintonizarlos. Ahora yo les pido que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Este es mi parecer, mi punto de vista. Ustedes me dirán qué opinan claramente en los comentarios y obviamente que los voy a leer, ¿no? Desde ya les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta el final de este video, de este podcast, este nuevo podcast, el número 16. Que obviamente le den like si les gustó, que dejen su comentario fundamental e importantísimo para que obviamente podamos llegar a otras audiencias interesadas, siempre remarco esto, ¿no?, interesados en estas temáticas, y más ahora, ¿no?, que estoy enfocando, digamos, lo que es, bueno, la filosofía en sí y lo que quiero para este canal, ¿no? Y que puedan compartir también a quien quiera, obviamente, tener más contacto, ¿no?, con estos temas y profundizar más en todo esto. Desde ya, obviamente, como les digo, se los agradezco mucho y obviamente esto ayuda muchísimo para que el canal siga de alguna manera expandiéndose, ¿no? Lo principal acá, amigos, no es la banalidad, ya lo saben. Acá lo que importa es el mensaje y lo que transmitimos en cada episodio o en cada programa o cuando hay un invitado o analizamos algo. El mensaje, sea genuino, sea honesto, sea real, siempre vamos a
a pregonar esto, ¿no? Que se hable con la verdad. Así que bueno, amigos, muchísimas gracias y les repito, espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en un próximo episodio. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Hasta la próxima.